Buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la adaptación y la resistencia al cambio en el ámbito académico, tomando como ejemplo el caso de un estudiante que trabaja y estudia y que recién va en el primer ciclo universitario. Bueno, analizaremos cómo el estudiante pasa por las diferentes etapas de cambio, cuáles son las causas, las consecuencias de la situación y qué estrategias pueden ayudar a adaptarse mejor. Y bueno, especialmente en la cuestión de tiempo y en su proceso de adaptación a la vida universitaria. Bueno, la primera etapa que es la negación, el estudiante que recién inicia el primer ciclo universitario, creo que no es plenamente consciente del gran impacto que va a tener este cambio, porque o sea, pasar del colegio a la universidad mientras uno trabaja es un cambio muy drástico. También donde suelen pensar que la universidad tendrá un nivel de exigencia similar al colegio, por lo que cree que puede mantener su rutina laboral y también personal. Y bueno, sin organizar su tiempo. Por ejemplo, un estudiante que trabaja 8 horas diarias acepta un turno extra porque considera que las clases no serán tan demandantes y confía en su memoria, incluso cuando faltan pocos días para alguna evaluación y no ha estudiado lo suficiente, él piensa y cree que podrá resolverlo después. Bueno, la siguiente etapa es la resistencia. Bueno, en esta etapa es cuando ya uno comienza a sentirse directamente, bueno, empieza a sentir directamente las consecuencias de no haberse adaptado. Eh, Creo que el cambio ya no puede ser ignorado porque aparecen emociones negativas. Empieza el cansancio acumulado por trabajar y estudiar junto a la presión académica. Y esto genera estrés, frustración, desmotivación. El estudiante creo que se siente muy sobrepasado y puede experimentar una lucha interna entre cumplir con el trabajo y con la universidad. Y bueno, un ejemplo es que bueno, el alumno empieza a llegar tarde a clases por la jornada laboral, no entrega trabajos a tiempo o bueno, incluso baja sus calificaciones. Eh, y bueno, también empiezan a pensar, creo que no son capaces de continuar con la carrera o incluso también consideran abandonar el ciclo o reducir cursos. Otra de las características es también el compromiso, la falta de, mejor dicho, perdón, de adaptación. Sobre todo les dificulta lo que es el proceso de adaptación, que implica asumir las responsabilidades en todo este proceso, eh, en base al entorno, en base a conforme se van dando las cosas, ajustarnos también de manera flexible a todas las situaciones que se van dando en el camino. Y también en las mismas exigencias en el entorno en el cual nosotros nos encontramos, en este caso planteando la idea de la situación académica, eh, implicando desarrollar rutinas, horarios, modificar incluso hábitos que nosotros solíamos tener normalmente, poder ajustarlos de acuerdo a la situación y el ritmo de estrés, porque de alguna u otra forma se presenta el estrés teniendo en cuenta que es algo fuera de lo que nosotros solemos hacer. ¿Cómo se podría decir? Dentro de nuestra zona en la cual nosotros hemos estado todo el tiempo, o de lo que ya conocemos. Y es, bueno, mantener el equilibrio entre una cosa, entre lo que siempre nos hemos estado acostumbrados y poder ir avanzando o poder adaptarnos de a poco a cada una de estas situaciones. Y con respecto a lo que es el compromiso de que realmente las cosas se están dando bien, de forma correcta, eh, y sobre todo la responsabilidad de, como estudiante, asumir la situación, tanto de los estudios como el trabajo, equiparándolo. O sea, viene en la mano con lo que es el proceso de adaptación y comprometiéndose, que es lo más importante. Bueno, una también de las causas de la resistencia al cambio justamente vendría a ser que el estudiante al ser una nueva vida universitaria, por decirlo así, al recién experimentar lo que es una vida universitaria, el estudiante tiende a tener un desorden, ¿no? En este caso de organización, por ejemplo, le puede afectar en el tema de, no sé,
exceso de responsabilidades, tal vez la sobrecarga y todo ello, ¿no? Aparte justamente de ello, las horas que le dedica también al trabajo. La mayoría de estudiantes para pagar sus estudios trabajan 8 o 9 horas, un trabajo full time. Entonces, obviamente esto suele afectar de una otra manera el tiempo académico, ¿no? Y bueno, aparte de ello, los horarios también que pueden manejar como tal los estudiantes en el tema laboral pueden implementar mucho en ello y no solo causar un cansancio físico, sino que también un cansancio mental, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, el tema de las consecuencias, uno de los datos que más influye sería de que puede tener un bajo rendimiento, ¿no? En el tema de sus notas, presentar las tareas fuera de plazo, llegar tarde, faltar a clases, ¿no? Todo ello podría influir mucho en lo que serían las consecuencias. Y en el tema, por ejemplo, de lo emocional o lo mental, como mencionó mi compañera, el tema del estrés, obviamente al no saber cómo llevar esta vida, por decirlo así, de estudiar y trabajar, conlleva mucho más estrés, mucha más dedicación, el tema de gestión del tiempo, que muchas veces los estudiantes no suelen organizarse hasta que poco a poco le van agarrando la práctica, pues, ¿no? Y aparte de ello, la ansiedad que puede causar, ¿no? Como tal. Y bueno, básicamente al ser el primer ciclo suele afectar un poquito más, ¿no? Por cómo organizarse. Y bueno, incluso hay estudiantes que suelen pensar en abandonar la carrera. Bueno, básicamente ello. Bueno, una de las recomendaciones más importantes en este tipo de casos es que el estudiante empiece a organizar mejor su tiempo. Muchas de las veces creemos que podemos prácticamente con todo y bueno, cuando estamos trabajando, estudiando, eventualmente todo se vuelve complicado. Para ese entonces, algo que realmente ayuda es hacer un horario semanal, usar una agenda o de paso el celular para poder anotar nuestras tareas y sobre todo priorizar lo que es más urgente, como quizás los horarios laborales, los tiempos más cruciales de estudio. Y bueno, algo que también sirve es dividir los trabajos grandes en partes pequeñas, porque así no se sienten tan pesados y bueno, principalmente reduce lo que mi compañera estaba mencionando, que es lo que es el estrés. Y bueno, del lado de la adaptación es importante entender que, bueno, el primer ciclo es básicamente la etapa del ajuste. Nadie se adapta perfectamente desde el inicio. Y bueno, está bien que algunos incluso lleguen a sentir esa frustración, ya que es algo completamente natural, es algo que eventualmente va a pasar. Y bueno, hay que aceptar que hay cambios, tenemos que aprender a ser flexibles con los horarios y pedir un poco de apoyo cuando sea necesario, ya sea a los profesores o compañeros, ya que eso pues eventualmente ayuda mucho. Además, opino que crear hábitos de estudio poco a poco y reconocer los avances, aunque sean pequeños, permite que el estudiante se sienta más seguro y motivado para poder continuar con esta etapa de aprendizaje. Y bueno, vamos a pasar con lo que es una parte un poco más dinámica. Vamos a mencionar lo que es una breve experiencia bueno, de cada uno de nosotros para poder ver quiénes, o sea, quiénes estamos pasando como por este tipo de procesos de quizás el trabajo, los estudios y para poder compartir nuestras ideas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa normalmente es que aparte de que estudio y trabajo, vivo lejos del instituto y obviamente esto lleva demasiado tiempo, ¿no? No solo tiempo, sino pasajes. ¿No? De ir de un lugar a otro, luego venir a mi casa, tratar de avanzar en lo que pueda en tareas pequeñas y ya dedicarle los fines de semana a otro tipo de tareas, las prácticas, las PEAs y todo eso. No sé si alguno de ustedes igual ha pasado por alguna experiencia similar o... Bueno, 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 Alex, continúa. mira, en ese aspecto sí te entiendo, ya que, por ejemplo, mi trabajo sí me queda, sin mentirte, a 1 hora y media de distancia de mi casa. Y bueno, el trabajo está a 1 hora del instituto. Me había pasado precisamente a la ISIL porque me queda cerca de mi casa, pero no había contado con que mi trabajo me iba a quitar esa cantidad de tiempo, tanto en las mañanas como en las noches. Y eventualmente, o sea, sí llega a sentirse pesado porque a veces incluso, o sea, llego plan de 11:30, bueno, casi 12 de la noche y
me quedo hasta altas horas de la madrugada para poder hacer las tareas y así. Y muchas veces incluso no me alcanza el tiempo. No sé si a algunos les ha llegado a pasar. Bueno, en mi caso yo solamente estudio, bueno, netamente solamente estudio pero bueno, escuchando los casos, quisiera saber, pucha, cómo han podido llevar esto en su primer ciclo, ya que ya estamos a nada de culminarlo, cómo ha sido el proceso, cómo se han sentido ustedes. En mi caso, tal cual como lo comentó primero Aileen, eh, yo también bueno, estudio y trabajo igual que Aileen, igual que ella. Sí, se me hace un poquito complicado el inicio. eh, Primero por el factor de tiempo del trabajo, que incluso llegaba a ajustarse al límite con el tiempo de salía y tenía que correr a la oficina. Y claro, esa Y desesperación, ¿no? Entre sí, llegar puntual. y incluso mi trabajo suele ser remoto, o sea, hay días voy a oficina, hay días que no, pero me veo en la necesidad de ir a oficina para que se me haga mucho más fácil llegar. Incluso a veces tengo que salir antes o tratar de pedir permiso para poder llegar a tiempo. Claro que se me hace complicado porque el tráfico, también el cansancio físico que tengo de levantar temprano, y entre otras actividades que podamos hacer durante la semana o el fin de semana que también tengo. Entonces está presente el agotamiento físico y que al inicio sí me costó bastante, que sí me vi en la necesidad como que de hacer un alto por cambiar los horarios de trabajo, poder ingresar en otro horario diferente, porque la verdad es que el ritmo era muy matado al inicio, pero ya conforme pasó el tiempo sí me fui adaptando, pero sí me costó, reconozco que me costó bastante. Sí, claro, o sea, por ejemplo, también yo que tengo un horario, creo que el último horario que es de 9 a 10:50, me ha pasado mucho que tengo compañeros que se quedan dormidos en clase por llevar un horario muy tarde y comentan que el trabajo que tienen es muy pesado o sea, creo yo que es algo que poco a poco se va a ir acostumbrando, pero igual el cuerpo no puede. Mm. Por ejemplo, es algo a mí que me pasa mucho, ¿no? Como yo ahora estoy en una nueva campaña, trabajo de 7 a 4, mis clases normalmente empiezan a las 7 de la noche, ¿no? Entonces lo que hago para recuperar un poquito de sueño, porque yo sé que también estoy cansada, porque yo a mi casa a las 11:30, 12 casi, y a veces, como te digo, me pongo a hacer algunas tareas pequeñas o a conversar con mi mamá un poquito, ¿no? Sin perder el tema de lo familiar y todo ello. Eh, a veces lo que hago es, como salgo a las 4 me sobra tiempo hasta las 7 porque llego, o sea, de mi trabajo al instituto estoy a eh, 1 hora más o menos. Entonces me queda 2 horas de tiempo, 1 hora y media, entonces duermo. Me voy a la biblioteca y duermo un poquito, descanso un poquito para poder entrar tranquila a clase y no quedarme dormida en clase. O tomo un cafecito o algo para mantenerme despierta. Entonces eso es lo que a mí me sirve, hasta el momento me sirve y bueno, poco a poco me he ido adaptando, he ido descubierto eso para poder estar tranquila, bueno, y prestar atención también a clase. Yo en No sé ese si algo aspecto más que... sí, perdón, ¿Mm? justo en ese aspecto me he visto un poco desligado, se podría decir, de mi propia familia, ya que, a ver, llego tarde, me pongo a hacer mis tareas en la noche, me levanto, me voy a trabajar de nueve a 6 y bueno, 6 a 7 estoy yendo al instituto. Y así es todos los días. Y de 7 a 11 estudio y luego llego, me voy a dormir y Claro, y casi ya no hay momentos en lo absoluto para poder básicamente pasar tiempo con mi familia. Y sin mentirles, creo que los veo solo los fines de semana. Sí, sí pasa, sí pasa, yo también me ha costado. Al comienzo sobre todo me ha costado ya hasta que le agarras ritmo, por decirlo así. Así que, bueno, creo que no sé si alguien más tenga algo más que comentar. un poco opinar, de contarnos. No, yo creo que eso sería todo, ¿no? Sí, creo que eso ya sería todo. Ya, entonces, Bueno, espero que la grabación haya sido buena, que este pequeño conversatorio sea del agrado del profesor.
y, y por un Nos 21, no por un olvidamos 20. decir gracias, pero ya eso lo pongo en la PPT. Gracias totales. Que tengan una excelente noche, muchachos. Igual, chicos. Igual, Buenas chicos, noches. buenas noches.